están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares de hoy. El Senado de México aprobó la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poniendo en peligro la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país norteamericano. En el debate presidencial entre Donald Trump y Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata continuó con su retórica evasiva y no ofreció respuestas satisfactorias sobre los problemas que enfrenta Estados Unidos. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han anunciado una visita conjunta a Kiev esta semana en un gesto clave de apoyo a Ucrania. Estados Unidos lanzó una grave acusación contra Irán, señalando que el régimen de Teherán ha suministrado misiles balísticos a Rusia, destinados a ser utilizados en la invasión contra Ucrania. Empezamos con el desarrollo de la información contándoles que David Lammy, ministro de Exteriores del Reino Unido, ha criticado duramente la represión política en Venezuela tras la decisión de Edmundo González Urrutia de solicitar asilo en España. Lammy afirmó que esta salida refleja la creciente intimidación contra la oposición por parte del régimen de Nicolás Maduro y condenó las irregularidades en las elecciones de julio, señalando que el Reino Unido continuará buscando una solución pacífica para el país. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, se pronunció sobre la decisión de Edmundo González Urrutia de buscar asilo en España, señalando que es una decisión que ningún político debería tomar y que refleja la creciente represión en Venezuela. Lammy subrayó que la salida de González Urrutia es el resultado de meses de intimidación contra figuras de la oposición y la sociedad civil por parte del régimen de Nicolás Maduro. En un comunicado emitido por el Foreign Office, Lammy expresó su apoyo a los millones de venezolanos que participaron en las elecciones del 28 de julio, a pesar de la falta de transparencia en los resultados. Londres sigue preocupado por las graves irregularidades denunciadas, ya que hasta la fecha no se han publicado resultados creíbles de la victoria de Maduro, lo que pone en evidencia el fraude electoral perpetrado por el régimen chavista. Según David Lammy, los datos disponibles indican que Edmundo González Urrutia obtuvo una mayoría significativa de votos. El ministro británico calificó de inaceptable la represión continua en Venezuela por parte del régimen chavista y exigió respeto a los derechos humanos y el fin de las detenciones arbitrarias. El Reino Unido, comprometido con una solución pacífica en Venezuela, continuará colaborando con sus socios internacionales para promover el diálogo como único camino para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano, que en su gran mayoría votó a favor de Edmundo González Urrutia. Y por su parte, la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, destacó a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, como la heroína del siglo XXI. Además, Álvarez de Toledo instó al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure al cargo como presidente de Venezuela y para que Nicolás Maduro salga rumbo al exilio. Mientras haya un solo venezolano dispuesto a seguir levantando la bandera de la libertad, mientras haya un solo venezolano dispuesto a jugarse la vida por la democracia, mientras haya un solo niño dispuesto a coger el relevo, habrá esperanzas. Y hay muchos, vaya si los hay. Podrán quebrar a un hombre, a 100, a 1000, pero jamás podrán quebrar la causa, ni tampoco a una mujer inquebrantable. María Corina Machado, una mujer a la que el movimiento feminista, si no fuera tan sectario, levantaría un monumento. La más valiente, la heroína del siglo XXI. Llámela así, presidente Sánchez, desde China, y trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro. Y a todos los venezolanos, tan bien representados, querida Carolina, por favor, transmíteselo también a tu papá, les digo hoy, solemnemente,
La dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española. Vuestra causa es nuestra causa. No hay fronteras morales ni ideológicas. Nunca os hemos preguntado si sois de izquierdas o de derechas, de centro o de la nada, porque es irrelevante. Esta es una batalla entre la civilización y la barbarie, y la libraremos hasta la liberación definitiva de Venezuela. Sí, señorías, hasta el final. Muchas gracias. Y por su parte, la canciller de Argentina, Diana Mondino, mostró preocupación a la situación de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones que fraudulentamente consagraron a Nicolás Maduro como presidente. Mondino instó al régimen de Maduro a liberar de manera inmediata a los detenidos arbitrariamente, poner fin a la represión contra opositores y manifestantes y respetar las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención, conforme a los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela en esta materia. Escuchemos. Bajo la excusa de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista, se persigue, detiene y priva de la libertad a personas que buscan ejercer sus derechos políticos y su legítimo derecho a la protesta pacífica. Además, hemos sido testigos de acciones que se dirigen a la persecución de niños, niñas, adolescentes, por lo que reclamamos con firmeza la obligación de garantizar que sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez. Instamos a Venezuela a liberar en forma incondicional e inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, a poner fin a la ola de represión contra los opositores políticos y manifestantes que se está intensificando en todo el país, y a respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y las condiciones de detención, conforme a los instrumentos internacionales ratificados por ese país en esta materia. Por último, exhortamos al Estado venezolano a reanudar la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y a permitir el ingreso al país de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos. Muchas gracias, señor presidente. Y por otro lado, en declaraciones para TV Libertad, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, remarcó que Nicolás Maduro es un dictador y que Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela. Además, indicó que la comunidad internacional no puede acostumbrarse a vivir con una dictadura que genera migración forzada, crimen organizado y destrucción de la economía local. Lo que estamos haciendo aquí hoy en la universidad, este foro, este espacio, es precisamente para que, aunque suene duro, no voltear la cara más ante la injusticia, ante el dolor que causa la falta de libertad y falta de democracia. Entonces, para nosotros es fundamental que los países en la región, uno, llamen las cosas por su nombre. Hay una dictadura en Venezuela. Dos, ganó Edmundo González Urrutia la elección en Venezuela y necesitamos ayuda para lograr una transición. ¿Qué significa ayuda en términos concretos en este momento? Mira, sencillo, hacer responsable a Maduro por sus crímenes. Ahí está la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Ejércenlo, ejecútenlo. Ahí están las sanciones. Acompañen ese proceso de ser responsable. Entonces se limitan a decir que no están de acuerdo con las sanciones. No, hay que buscar alternativas para una solución, porque no nos vamos a acostumbrar a una dictadura. No podemos acostumbrarnos a una dictadura que genera migración forzada, crimen organizado, destrucción de las economías locales, no solamente en Venezuela, sino incluso alrededor. La balanza comercial con Colombia, por cierto, eran 6.000 millones de dólares. Ahorita no llega ni a 100. Es decir, eso destruyó empleos en Venezuela, pero también en Colombia. Así que mira, para nosotros es muy claro que no es suficiente una palmadita en la espalda, que le agradecemos, que nos parece noble incluso, pero que sabemos ya también hoy que no es suficiente para recuperar la democracia en Venezuela, que es el objetivo de todos nosotros. Y en otras noticias, el Senado de México aprobó la reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poniendo en peligro el Estado de Derecho en el país norteamericano. Esta reforma ha sido fuertemente criticada por la oposición y organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch por el impacto que tendría en la independencia judicial. El Senado de México aprobó la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que establece que los jueces serán elegidos por voto popular a partir del 2025.
La reforma fue aprobada con 86 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, y 41 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, tras una sesión de 12 horas que estuvo marcada por protestas, enfrentamientos y la interrupción de manifestantes, incluidos trabajadores del Poder Judicial que irrumpieron en la sede del Senado. La sesión, que debió trasladarse a la antigua sede del Senado debido a disturbios, incluyó debates sobre 60 artículos reservados de la reforma, que también reduce el número de jueces de la Suprema Corte de 11 a 9, y crea un tribunal de disciplina judicial encargado de supervisar las sentencias. Esta reforma ha sido fuertemente criticada por la oposición y organismos internacionales, como la ONU y Human Rights Watch, por el impacto que tendría en la independencia judicial. Además, la oposición acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de intimidar a legisladores para asegurar los votos necesarios para su aprobación. El oficialismo, por su parte, busca replicar esta reforma en los congresos estatales. Esta medida fue aprobada justo antes de la salida de López Obrador, quien será reemplazado por Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Sheinbaum también respaldó esta propuesta, por lo que es probable que ella siga la misma línea radical que su antecesor. Y con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El reciente debate entre Donald Trump y Kamala Harris destacó profundas diferencias entre los candidatos presidenciales. Trump se posicionó como un líder con propuestas claras para restaurar la estabilidad de Estados Unidos y criticó duramente la gestión económica y migratoria de la administración Biden-Harris. En contraste, Harris se centró en atacar a Trump sin ofrecer respuestas concretas sobre los problemas críticos del país. El reciente debate entre Donald Trump y Kamala Harris resaltó las marcadas diferencias entre ambos candidatos presidenciales, posicionando a Trump como un líder con propuestas concretas y una visión clara para restaurar la estabilidad en Estados Unidos, mientras que Harris se vio atrapada en una retórica evasiva, incapaz de ofrecer respuestas satisfactorias sobre los problemas que enfrenta el país. Trump aprovechó el espacio para exponer lo que él considera la ineficacia de la administración Biden-Harris, destacando la crisis económica actual con una inflación descontrolada y un aumento en el costo de vida, comparándolo con la situación económica que él dejó al salir de la Casa Blanca. Subrayó que, durante su mandato, el país contaba con una inflación de apenas el 1.4%, mientras que bajo el de Harris y Biden, la inflación ha superado el 9%, afectando principalmente a la clase media y baja. Además, remarcó que las políticas actuales han afectado severamente a las familias trabajadoras, muchas de las cuales han tenido que asumir múltiples empleos para sobrevivir. En cuanto a la seguridad fronteriza, Trump no perdió la oportunidad de criticar la ineficiencia de Harris para manejar la crisis migratoria, señalando la entrada de millones de inmigrantes ilegales, incluidos criminales y terroristas, lo que ha incrementado la inseguridad en todo el país. Harris, en lugar de presentar un plan sólido para abordar el problema, optó por atacar a Trump, sin ofrecer soluciones viables. Mientras Trump presentó un discurso con propuestas concretas, Harris recurrió a tácticas de distracción, evitando dar respuestas claras sobre temas críticos. Después de este debate y en medio de una radicalización de Harris, aún no queda clara cuál será su posición, especialmente tras cambiar de postura en temas importantes como el fracking. Además, también quedó claro el sesgo de los moderadores de ABC, quienes fueron especialmente rigurosos contra Donald Trump, pero no contra Kamala Harris. Y por su parte, Robert F. Kennedy Jr., ex candidato presidencial independiente, lanzó duras críticas contra los moderadores del debate Trump-Harris, emitido por ABC, acusándolos de parcialidad evidente. Según Kennedy, los moderadores mostraron un claro sesgo al verificar repetidamente los hechos del expresidente Donald Trump, mientras que ignoraron las imprecisiones y evasivas de la actual vicepresidenta Kamala
Harris. En declaraciones a Newsmax, Kennedy expresó su frustración por la falta de rigor hacia Harris, especialmente en temas económicos. Acusó a los moderadores de no desafiar adecuadamente a la vicepresidenta cuando evitó dar respuestas sustanciales sobre la situación económica de Estados Unidos. Según Kennedy, Harris dio respuestas evasivas y claramente guionadas, pero los moderadores no la presionaron lo suficiente. Kennedy también señaló una disparidad en la forma en que se trató a Trump y a Harris durante el debate. Afirmó que Trump fue constantemente verificado, mientras que Harris se libró de un escrutinio similar, dejando a los espectadores con una imagen distorsionada del verdadero estado de la economía. Además, subrayó que bajo la administración Trump, la tasa de inflación fue una de las más bajas de la historia reciente, mientras que la administración Biden enfrenta una inflación alta. Kennedy enfatizó que si se realizara una encuesta, la mayoría de los estadounidenses sentirían que están en una situación peor que hace 4 años, contrastando la estabilidad económica del mandato de Trump con las dificultades actuales bajo el liderazgo de Biden y Harris. Y por otro lado, Estados Unidos acusó gravemente a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia, con la intención de que sean utilizados en la invasión contra Ucrania. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken hizo pública esta denuncia durante una visita oficial a Londres, donde estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores británico David Lammy. Estados Unidos lanzó una grave acusación contra Irán, señalando que el régimen de Teherán ha suministrado misiles balísticos de corto alcance a Rusia, destinados a ser utilizados en la invasión contra Ucrania. El secretario de Estado Antony Blinken anunció estas denuncias durante una visita a Londres, acompañado del ministro de Asuntos Exteriores David Lammy. Según Blinken, estos misiles ya habrían llegado a manos rusas y podrían ser utilizados contra los ucranianos en las próximas semanas. Este hecho representa un alarmante apoyo de Irán a Rusia en su agresión contra Ucrania, lo que agrava las tensiones globales y expone al régimen iraní a nuevas sanciones. Blinken anunció que Washington tomará medidas punitivas contra todos los involucrados en este suministro de armamento, con sanciones que serían anunciadas más tarde el mismo día. Las denuncias de Estados Unidos no surgen de la nada. Desde el fin de semana, informes de inteligencia comenzaron a señalar la posible transferencia de estos misiles, lo que ha sido confirmado por altos funcionarios estadounidenses. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, Irán ha negado cualquier implicación en el suministro de armas a Rusia, argumentando que estas acusaciones carecen de fundamento. El papel de Irán en este conflicto supone una amenaza directa a la estabilidad mundial. Este suministro no solo fortalece a Rusia, sino que coloca a Irán como un actor clave en un conflicto que ha sido condenado por gran parte de la comunidad internacional. Al implicarse de manera activa en la guerra, Irán está provocando un nuevo frente de tensiones diplomáticas y arriesgándose a sanciones más duras que podrían aislar aún más al régimen. Y ahora con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más tras la pausa. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, han anunciado una visita conjunta a Kiev esta semana en un gesto clave de apoyo a Ucrania. Se trata de la primera visita conjunta de este tipo en más de una década y subraya el compromiso firme con ambas potencias, la nación exsoviética en su lucha contra la invasión rusa.
Durante una rueda de prensa en Londres, Blinken y Lamy destacaron la importancia de la relación especial o esencial entre Estados Unidos y el Reino Unido, particularmente en temas tan cruciales como la guerra en Ucrania y los conflictos en Oriente Medio. Blinken calificó el momento actual como crítico para Ucrania, en un contexto de intensificación de los combates en otoño y un aumento en la escalada de ataques rusos. Estamos viendo que Moscú incrementa sus ataques contra ciudades y la población civil, apuntando especialmente a la infraestructura energética antes de los meses más fríos, advirtió Blinken, resaltando los desafíos de Ucrania que enfrenta con la llegada del invierno. Además, en el marco de su reunión, Lamy y Blinken lanzaron oficialmente el diálogo estratégico Reino Unido-Estados Unidos, un evento anual destinado a fortalecer la cooperación bilateral. Ambos líderes subrayaron que en un mundo cada vez más volátil e inseguro es crucial que los dos países permanezcan alineados para enfrentar los desafíos globales. Esta visita a Ucrania reafirma el respaldo decidido de Estados Unidos y el Reino Unido a Kiev, enviando un mensaje claro a Rusia y al mundo sobre la unidad y determinación de Occidente en defensa de la soberanía ucraniana. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Recuerden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal en YouTube, donde nos encontrarán como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.